Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Peter Sutcliffe siempre fue considerado un niño tímido, un chico diferente, pero nunca llegaron a pensar ni a sospechar lo diferente que era. En privado, se preguntaba ya desde muy pequeño si su padre era su verdadero padre. Lo veía indigno. No le gustaba la vida diaria en el pequeño municipio de Bingley donde vivía. Su único sostén era su madre, Kathleen, quien estaba 24 horas al día encima de su pequeño. Incluso después de empezar a ir al colegio, estaba pegado a las faldas de su madre. La seguía a todas partes, en casa y por la calle, y conforme fue creciendo, se convirtió en un joven meticuloso que todo lo miraba muchísimo, muy metódico hasta el punto de ser molesto. Tardaba muchísimo en arreglarse en el baño, hasta el punto que el asunto se convirtió en una broma familiar. Si Peter entraba al baño, te podías morir. Y precisamente la muerte fue su primer trabajo. Empezó como enterrador en el cementerio de Bingley y le hacía mucha gracia. Siempre repetía que tenía un buen puesto, que donde trabajaba tenía miles de personas por debajo de él. Tenía una risa estruendosa que rompía su habitual seriedad. Solía sentarse muy rígido, moviendo solo los ojos cuando alguien le hablaba y sin girar apenas la cabeza. Cuando fue creciendo, desarrolló una afición por el culturismo, pero a pesar de ello, era evidente para todos que no llegaba a integrarse con sus compañeros. Se sentía especial. Era con mucho el más inteligente de la familia y tenía buena presencia física, pero nunca le fue demasiado bien con las mujeres, hasta que conoció a Sonia, la que sería su mujer. Siendo joven, recibió un gran impacto. Su padre descubrió que su madre le engañaba con otro. John, el padre de Peter, preparó una trampa. Le hizo creer a Kathleen que su amante le esperaba en el bar. Cuando llegó, la mujer se encontró con toda la familia. John, el padre de Peter, la puso allí, en evidencia, delante de todos, señalando que hasta se había comprado un vestido nuevo para aquella ocasión. La humillación de su madre le dolió mucho a Peter, pero comprendía a su padre. Algo dentro de él se rompió y llegó a la conclusión de que no se podía fiar de las mujeres. Corría el año 1969. Poco tiempo después, Peter Sutcliffe protagonizó el primer asalto conocido. Llenó un calcetín con piedras, fue detrás de una prostituta y la golpeó con él en la cabeza. Fue un estallido de rabia. El niño de mamá se había convertido en un agresor de mujeres. Su primer crimen llegó el 30 de octubre de 1975. La víctima, Vilma McCann, solo tenía 28 años. Habitualmente hacía autostop después de pasar la noche en la ciudad. Sutcliffe la atacó a 100 metros de su casa. La golpeó 2 veces en la cabeza, por la espalda. Tenía además 14 puñaladas entre el pecho y el estómago. La policía no apreció motivación sexual alguna y faltaba un monedero en el que su hija había escrito la palabra mami. Su ausencia motivó que la policía considerara el asesinato como una consecuencia del robo. Nadie podía sospechar que era el primero de una serie de asesinatos depravados que iban a sembrar el terror en los corazones de las mujeres que vivían y trabajaban en la zona de Chapelton, que era el barrio chino de Leeds. Su siguiente víctima se llamaba Emily Jackson. Ejercía la prostitución de manera amateur, solo de vez en cuando para sacar un dinero extra. Sutcliffe la asesinó el 20 de enero de 1976. La encontraron tirada en el suelo, con la ropa quitada y las medias puestas. Como a la primera víctima, le habían dado 2 fuertes golpes en la cabeza. El cuello, el pecho y el estómago estaban llenos de puñaladas, pero esta vez el asesino había clavado el puñal más de 50 veces, ensañándose también en la espalda y perforándola con un destornillador.
Uno de los inspectores de policía declaró que la vista del feroz ataque le había horrorizado hasta el punto de dejarle sin habla. Aún más nauseabundo era la huella de una bota tipo Wellington que el asesino había dejado en el muslo derecho. Pasó más de un año antes de que Peter Sutcliffe atacase de nuevo. La víctima se llamaba Irene Richardson. En la noche del 5 de febrero de 1977 salió de su habitación a las 11:30 para ir a bailar. A la mañana siguiente, un corredor, que hacía footing, vio un cuerpo en el suelo tras el polideportivo y se paró para ver qué es lo que había sucedido. La escena se parecía mucho a las de las dos víctimas anteriores: 3 terribles golpes en el cráneo, la camiseta arrancada. Sin embargo, el abrigo estaba cuidadosamente colocado, tapándole las nalgas. Debajo de este se apreciaban las botas cuidadosamente colocadas al lado de las piernas. En contraste con este orden, su torso y su cuello estaban salvajemente apuñalados. Una vez más, el examen forense determinó que no había habido relación sexual alguna. Murió media hora después de abandonar su habitación. Tenía solo 28 años. Ya no se podía negar que estábamos ante un asesino en serie. Los periódicos de Yorkshire no tardaron mucho en establecer relación entre los 3 asesinatos y establecieron un paralelismo claro con Jack el Destripador y bautizaron al asesino como el Destripador de Yorkshire. 2 meses después, el 23 de abril de 1977, el Destripador atacó a Patricia Atkinson en Bradford, en su propia casa. Sus amigos, preocupados porque no podían contactar con ella, fueron hasta allí para descubrir que la habían asaltado en su recibidor, la habían golpeado fuertemente en la cabeza y después la habían lanzado sobre la cama y le habían quitado la ropa. Tenía 7 cuchilladas en el estómago y la parte izquierda del cuerpo rajada. En las sábanas el asesino había dejado otra huella. Era idéntica a la hallada en el cuerpo de Emily Jackson. Era la huella de una bota Wellington de la talla 7. El 21 de junio de 1977, Peter Sutcliffe llevó a su esposa Sonia a la clínica Sherrington donde trabajaba. Después tomó unas copas con sus vecinos, Ronnie y Peter Barker. Cuando terminaron, dejó a los hermanos Barker a la puerta de su casa. Peter volvió a la carretera principal y hacia las 2 de la mañana vio a una chica sola entre las luces de Chapelton Road en Leeds. Se trataba de Jane MacDonald. Fue encontrada por un grupo de niños a las 10 menos cuarto de la mañana, apoyada en un muro. Había recibido un golpe en la cabeza y tenía varias puñaladas en el pecho y en la espalda. Solo tenía 16 años, trabajaba en una zapatería y tenía recién terminado el periodo escolar. La noche de su muerte había estado con unos amigos en Leeds y cuando fue asaltada volvía a casa de sus padres. Por desgracia, a veces tienen que ocurrir estas cosas para darle un impulso a la investigación. Hasta el momento, las víctimas eran prostitutas, o bien profesionales, o bien amateurs que ejercían la prostitución para sacar un dinero extra. Sin embargo, ahora, con la muerte de Jane, el asesino había traspasado la línea y estaba matando adolescentes. Eso impulsó la investigación policial. 2 semanas después se produce el ataque brutal a Maureen Long, que sobrevive de manera milagrosa, pero la descripción que da del asaltante ayuda muy poco. Habla de alguien de más de 1,80 m de estatura y de una edad entre 36 y 37 años. En aquel momento, más de 300 policías trabajaban en el caso. Se habían producido más de 175.000 entrevistas, se tomaron 12.500 declaraciones y se comprobaron más de 10.000 vehículos. Pero como siempre, se buscaba a un monstruo y no a una persona completamente normal, que vivía en una casa completamente normal, en una zona cuidada, en la zona de clase media de Bradford. El asesino vivía con su mujer Sonia y con 31 años pasaba por ser un vecino extraordinario, de buenos modales y un empleado que trabajaba duro. Era el típico hombre en el que se podía confiar, un buen hijo y un marido fiel. Nada en él llamaba especialmente la atención. Jamás nadie hubiera pensado que era un asesino en serie. El 1 de octubre de 1977, Jean Bernadette Jordan subió al coche de Peter Sutcliffe. Este le dio un billete de 5 libras como adelanto por sus servicios. Fueron hasta una zona tranquila, la dejó bajar del coche y a unos pocos metros la golpeó con todas sus fuerzas con un martillo en la cabeza. Le dio una y otra vez
hasta completar 11 golpes. Después llevó el cuerpo hasta unos arbustos, vio que se acercaba otro coche y huyó. Sin embargo, fue consciente de que había dejado allí una huella, el billete de 5 libras que le había dado, recién salido de la Casa de la Moneda. Ese billete formaba parte de su paga. 8 días después, volvió al lugar del crimen. El cuerpo todavía no había sido descubierto y pensaba que podría recuperar el billete. Sin embargo, no pudo encontrar el bolso de la víctima. Frustrado y desesperado, se cebó con el cuerpo, cogiendo un trozo de espejo roto. Incluso intentó cortarle la cabeza, pensando que así no la identificarían, pero aquello tan horrible no era nada fácil, y terminó por darse por vencido. Se fue a casa, y un día después, el dueño de una de las parcelas de aquella zona encontró el cadáver desnudo. Su marido, acostumbrado a que faltara de casa, no se había preocupado. No se le pasó por la cabeza presentar una denuncia por desaparición. Finalmente, el billete de 5 libras apareció. Los policías pensaron que eso sería una prueba vital, sin embargo, no tuvo el efecto deseado. Interrogaron a 5.000 personas, cualquiera de ellas podría haber recibido el billete. Una de esas 5.000 personas era el asesino, pero se mostró tan educado y tranquilo que no despertó sospecha alguna en los investigadores, que escribieron un informe para eximirle de cualquier sospecha. El 14 de diciembre de 1977 asaltó a Marilyn Moore. El 21 de enero de 1978 acabó con la vida de Yvonne Pearson. El 31 de enero de 1978, Peter Sutcliffe se llevó a Helen Ritka, de 18 años, hasta un lugar apartado. Mantuvo relaciones sexuales con ella, algo muy poco habitual en él. Para él era suficiente la excitación del golpe con el martillo. A Helen la golpeó cuando volvía al coche. Le dio 6 golpes en la cabeza. Cuando su cuerpo apareció, presentaba horribles mutilaciones y 3 cuchilladas en el pecho. El 16 de mayo de 1978, Sutcliffe asesinó a Vera Millward en Manchester. En la calle había un clamor que exigía que se atrapara al destripador. Se ofrecían 15.000 libras de recompensa a cualquiera que pudiera dar información. La policía estaba absolutamente entregada en el caso y estaban seguros de que el asesino estaba justo delante de sus narices, probablemente en Leeds o en Bradford. Lo que no podían sospechar es que ya habían estado 4 veces cara a cara con el asesino. Hasta en 4 ocasiones lo interrogaron y en las 4 ocasiones Sutcliffe se marchó tranquilamente por la puerta. Entre junio de 1977 y mayo de 1978, Peter Sutcliffe había atacado a 7 mujeres. 5 resultaron muertas y 2 sufrieron terroríficas heridas. Y de repente, el destripador dejó de matar. Durante 11 meses no hubo ataques de ningún tipo. Algunos investigadores llegaron a pensar que tal vez se hubiera suicidado. Esa hubiera sido una solución a un gran problema. Sin embargo, el 4 de abril de 1979, Josephine Whitaker, de 19 años, tuvo la mala suerte de cruzarse con el asesino. Sutcliffe la golpeó en la cabeza y la arrastró hacia las sombras. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente. Era, una vez más, igual que Jane McDonald, una muchacha absolutamente normal. Eso desterraba de la mente de los investigadores y de los vecinos la sensación de que solo atacaba a prostitutas. Era, sin duda, un asesino de mujeres, de cualquier mujer, de cualquiera que pudiera mostrarse vulnerable. El miedo se extendió, las mujeres no salían por la noche, y sin embargo, durante todo ese tiempo, Peter mantuvo su careta. Iba a buscar a Sonia al trabajo para protegerla del destripador, y llegó a decirle a sus amigos: «Quienquiera que esté cometiendo estos asesinatos tendrá que responsabilizarse de un buen montón de cosas». Se mostraba tan indignado como el que más. Nadie podía sospechar que él era el culpable de aquellos 4 años de terror. 4 años en los que la policía no había dejado de investigar pistas falsas. Llegaron cartas anónimas, hasta una cinta de cassette, pero el destripador seguía libre. El 2 de septiembre de 1978, de madrugada, reparó en Barbara Leach, una estudiante que se estaba despidiendo de un grupo de amigos. En cuanto se alejó lo suficiente, la atacó.
La apuñaló 8 veces y después metió el cuerpo en un cubo de basura. Lo cubrió con un pedazo de cartón. El cadáver permaneció sin descubrir hasta la tarde del día siguiente. Y de nuevo el asesino se detuvo. Tardó casi un año en volver a matar. Durante ese tiempo la policía no dejó de buscarle. Tanto es así que le entrevistaron hasta 5 veces más. Llevaba 9 entrevistas con la policía, pero no daba el perfil. Así que el 18 de agosto de 1980 seguía libre para acabar con la vida de Marguerite Walsh. Marguerite era funcionaria. Había estado trabajando hasta tarde para dejar bien atados algunos cabos sueltos antes de tomarse unas vacaciones de 10 días. Solo tenía que recorrer 1 kilómetro hasta su casa, pero nunca llegó. 2 días más tarde, su cuerpo fue encontrado bajo unos recortes de césped en terreno boscoso perteneciente al jardín de la casa de un juez. Marguerite había sido apaleada y estrangulada, pero no mutilada. Por eso los investigadores no lo relacionaron en un principio con los asesinatos del Destripador. 3 meses más tarde, Jacqueline Hill, una estudiante de idiomas de la Universidad de Leeds, se convirtió en la siguiente víctima. El Destripador acabó con ella el 17 de noviembre de 1980. La policía había perdido mucho tiempo investigando a aquellos anónimos y la cinta magnetofónica que les llegó, en la que alguien confesaba ser el Destripador. Aquella voz tenía un acento que los policías atribuyeron a un minero, pero todo aquello no llevó a ninguna parte. Solo fue una broma cruel. Finalmente, después de haber entrevistado hasta en 12 ocasiones al verdadero asesino, Peter Sutcliffe fue detenido. Y fue por pura casualidad. 2 agentes vieron a Olivia Reivers subir a un coche. Se acercaron para investigar si se trataba de un caso de prostitución. El conductor se identificó como Peter Williams y dijo que el coche era de su propiedad. Pero aquel tipo era algo extraño. Salió del coche y les pidió a los agentes permiso para ir a orinar. En realidad lo que quería era deshacerse de un martillo y de un cuchillo que llevaba en la guantera, y lo consiguió dejándolo entre la maleza. Mientras tanto, Olivia, la mujer, desde dentro del coche les recriminaba a los agentes que no la dejaran tranquila. No podía sospechar que le estaban salvando la vida. Cuando regresó al coche, Peter se dio cuenta de que la policía había descubierto que las placas de matrícula eran falsas. Fue trasladado a la comisaría, donde lo único que pidió Peter fue que no le dijeran a su mujer que estaba con una prostituta. Peter admitió que había cambiado las matrículas y que en efecto eran falsas. Se descubrió que le habían interrogado varias veces siguiendo la pista del billete de 5 libras. Además, su grupo sanguíneo coincidía con el hallado en la escena del crimen, el grupo B. Aquel sospechoso era muy prometedor, así que los agentes regresaron al lugar de la detención y revisaron cuidadosamente los arbustos. Aquello de ir a hacer pis no era nada normal, y en efecto encontraron un martillo y un cuchillo. Los investigadores apenas podían contener los nervios. Estaban seguros de que estaban ante el asesino. Peter se lo puso muy fácil. Les dijo: «Creo que estáis tras la pista del Destripador de Yorkshire». «Así es», le contestaron. «Bien, pues soy yo». Admitió haber matado a 11 mujeres y sintió un gran alivio. Dijo: «Cuando pienso en todas ellas, me doy cuenta del monstruo que soy». Durante 17 horas le tomaron declaración. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo que empezó a matar prostitutas después de que en 1969 una le estafara al darle las vueltas de un billete de 10 libras. En esa época tenía muchos celos y buscó la compañía de una prostituta, pero fue un fracaso. No solo no logró hacer nada con ella, sino que además le engañó con el cambio. «Me sentí estafado, humillado, molesto, sentí odio hacia esa prostituta y hacia todas las de su clase», explicaría Sutcliffe. En realidad, no podía soportar que su mujer Sonia tuviera amistades y decidió vengarse con una prostituta, pero una vez frente a ella no supo qué hacer, y eso le resultó doblemente humillante. Primero había ido a buscar a una prostituta y luego no supo comportarse. Así que una vez más estamos ante un hombre que tiene dificultades para tratar con las mujeres, un hombre que si no es utilizando la fuerza y la violencia no sabe ponerse en situación de igualdad. La pregunta era si detrás de todo eso había también una enfermedad mental. En ese sentido apuntaban los peritos. Sin embargo, Sutcliffe demostraba que era inteligente y que tenía un sentido del humor muy fino.
Se reía al recordar la cantidad de veces que lo habían interrogado, incluso aquella vez en la que le preguntaron por unas botas determinadas, sin saber el policía que las llevaba puestas. Sin embargo, después de la primera declaración, Sutcliffe comenzó a decir que en realidad mataba por mandato divino, que la voz de Dios le había dicho que su misión era limpiar las calles, acabar con todas aquellas prostitutas. El 22 de mayo de 1981, Peter Sutcliffe fue considerado culpable de 13 asesinatos y 7 intentos de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua con la recomendación expresa de que cumpliera al menos 30 años. Fue encarcelado en el ala hospitalaria de la Prisión Especial de Seguridad de Parkhurst, en la isla de Wight. Durante su estancia fue atacado por otro prisionero que le rajó la cara con una taza de café rota. 3 años más tarde, en marzo de 1984, fue trasladado a un centro especial para enfermos mentales. Muchos sospechan que todo fue una treta para librarse de la prisión, aunque no le salió como esperaba. Al estar rodeado de enfermos mentales, se fue apagando lentamente hasta que murió de COVID-19 el 13 de noviembre de 2020, a los 74 años. Durante años engañó a la policía, engañó a su mujer. Nadie sospechó nunca que fuera un asesino, y por supuesto nadie pensó que tuviera ningún tipo de alteración mental. El juez tampoco pensaba que la tuviera. Sin embargo, la presión hizo que al final lo trasladaran a un centro especial para enfermos mentales, dejándose llevar por esta corriente que insiste en que el que hace algo así tiene que estar loco. Añadía a todo esto también el relato de que era Dios directamente, una voz en su cabeza, la que le empujaba a matar a esas mujeres. Y digo mujeres, sí, porque se insiste en decir que son asesinos de prostitutas. Las prostitutas son mujeres, ni más ni menos. Da igual que se dediquen a ser prostitutas o a conducir un autobús. Son mujeres que se muestran vulnerables ante un asesino. Peter mataba a toda mujer que se le ponía delante. Algunas eran prostitutas y otras no, pero eso no es lo esencial. Sí es cierto que incluso en el interés policial es algo que pesa mucho. Ya sabes que los americanos tienen una expresión, los less dead, estas personas, vagabundos, prostitutas, personas que no tienen arraigo, que parece que no importan a nadie. Es evidente que la investigación cogió impulso cuando mató a su primera víctima, que no era prostituta, y debería dar igual, porque todas las vidas valen lo mismo, o deberían valer lo mismo. El relato de Peter Sutcliffe es muy conveniente para él. Primero elimina la responsabilidad en los crímenes, él solo cumplía órdenes, pero también elimina algo que parece molestarle, que es el peso sexual. Él no se considera un asesino sexual, aunque reconoce que fue en varias ocasiones a pedir los servicios de las prostitutas. También reconoce que se enfadó mucho cuando no pudo cumplir con una de ellas, y que sentía vergüenza. Lo primero que le dijo a la policía cuando fue detenido es que no quería que su mujer supiera que él iba con prostitutas. Sentía esa doble vertiente, el odio por esa mujer y por otro lado el deseo, que no sabe canalizar y que le avergüenza. Pero si todo tiene que ver con Dios, si Dios es el que le ha pedido que cometa los crímenes y que vaya a buscar a las prostitutas, él ya no tiene nada que decir. De esa manera puede olvidarse de los celos y del impulso que le llevó a ir de prostitutas por primera vez. Vamos a escucharle, vamos a ver cómo lo explica. Recogí a Sonia en la Universidad de Bradford y se sorprendió un poco al verme y la acompañé a casa. Le pregunté por esa persona que le echó una mano. No me dijo nada porque ella pensó, ¿por qué no confías en mí? ¿Sabes? Le dije que Mick la había visto 2 o 3 días antes yendo por Bingley en un coche y yo estaba decidido a averiguar lo que estaba pasando. Su respuesta fue que no podía creer que dudara de ella, esperaba que confiara en ella. Yo era como un elefante en una cacharrería. Debería haber sido un poco más comprensivo al respecto, pero me llevó a pensar que había estado con alguien y me llevó a recoger una prostituta por primera vez. Le dije, he cambiado de opinión, no quiero seguir adelante con ello. Así que ella dijo, bueno, está bien, pero sabes que tienes que pagarme. No me importa, pero me sentí avergonzado. Me sentí muy mal por la situación.
Tenía que acostarme con alguien para no estar maldiciendo a Sonia todo el tiempo. Volví a casa, volví a tener depresión y luego la voz llegó por segunda vez. Bueno, había estado hablándome por 2 años aproximadamente, pero esta vez me dio un consejo que no era muy bueno. Me dijo que había un problema en la sociedad. ¿No te das cuenta de por qué te he aconsejado bien durante 2 años? Era para traerte hasta aquí. Tienes una misión: ir y deshacerte de esta gente. Así es como empezó todo, pasando de buenos consejos a malos. Cuando empecé con el primer ataque, usé un calcetín relleno de piedras y golpeé a una mujer en la cabeza. Fue un ataque torpe y demostró que era mi primer intento, porque el calcetín estalló y las piedras volaron por encima de los coches aparcados. Solo vi a una prostituta y la ataqué. Primero se pone celoso. No hace caso a Sonia, que le dice que no hay nada de lo que ponerse celoso y que confíe en ella. Él decide vengarse yendo a ver a una prostituta. Cuando está con ella, se arrepiente y se echa atrás. Quién sabe si escuchaba en su cabeza la voz de su madre, de esa madre estricta, católica, que le afeaba el comportamiento. Lo cierto es que decide dar marcha atrás. La mujer le dice que de acuerdo, pero que ya la ha contratado, que tiene que pagarle. Y ahí es donde él dice que hay un timo, que ella le devuelve mal el dinero y que eso le hace ya desconfiar para siempre de las mujeres y de las prostitutas en particular, y por eso comienza su escalada criminal. Pero introduce esa voz de Dios, esa voz que, según él, le llevaba hablando mucho tiempo, dándole buenos consejos, y de repente se vuelve mala o da malos consejos. Le dice que lo que hay que hacer es exterminar a estas mujeres, a estas pervertidas que lo están pervirtiendo todo, que están en la calle ofreciendo sus servicios y quién sabe si tentando a los buenos ciudadanos. El debate sobre si era un enfermo que tenía esquizofrenia y que escuchaba efectivamente voces dentro de su cabeza, o si era alguien terrible, cruel, que estaba ahora fingiendo una enfermedad mental para librarse de la dureza de la cárcel, estaba sobre la mesa. Los grandes expertos consideraban que nos encontrábamos ante un depredador sexual. Sin embargo, Sutcliffe siempre lo negó y defendió una y otra vez la hipótesis de que era Dios el que estaba detrás de todo esto. Vamos a escucharlo. No puedes discutir con Dios. Creo firmemente al 100% que fue Dios quien me dio instrucciones para hacer esas cosas. Y creo que era lo correcto. Estuvo distrayendo a la policía, guiándolos por mal camino. Creo que estuvo protegiendo la misión, ¿sabes? No paraba de decirme, cuida la misión. No se lo digas a nadie, ni nada. Ni siquiera se lo digas a Sonia o a tu madre. Es entre tú y tu creador. Así que no se lo dije a nadie. Dios estaba al cargo, lo llevaba todo y sabía que todo saldría bien. Engañó a la policía varias veces y supe que era un milagro sucediendo cada vez. Por eso estaba tan tranquilo cuando la policía me estaba interrogando. No podía confiar en nadie, ni en mi madre, ni en Sonia. Era entre Dios y yo, ¿entiendes? Tenían una idea, las sospechas, pero no lo demostraron hasta que confesé. Fue un alivio para mí, en realidad. Sé que me enfrentaba a mucho tiempo en la cárcel, pero fue un alivio sacármela del pecho. El juicio fue una farsa. En todo lo que a mí respecta fue una farsa. El fiscal general, Sir Michael Havers, estuvo de acuerdo con los médicos y le dijeron al juez: Señoría, este no será un juicio a gran escala, será solo una audición, y una audición médica, porque todos los médicos de ambas partes estuvieron de acuerdo al 100%, y dijo: ya lo veremos, traeremos a un jurado para decidirlo. Es cuando viene toda la especulación, debido a que el juez revocó el acuerdo entre los médicos. Revocó y trajo un jurado y me encontraron culpable de asesinato. Significa que todas esas otras cosas tampoco son ciertas. Ya sabes, como cuando decían que era un depredador sexual. Bueno, no lo soy en absoluto, no lo he sido nunca. Dejaba eso a un lado cuando estaba en mi misión. Dijeron que era un acto sexual apuñalarlas en el pecho o donde sea. Y ya sabes, eso es ridículo.
Dijeron que era un móvil sexual. ¿De qué otra manera puedes apuñalar a alguien? No sé qué te parece. No sé si te recuerda a otros asesinos, como por ejemplo el descuartizador de Cádiz, que negaba una y otra vez el matiz sexual del descuartizamiento, no quería que le descubrieran. Lo mismo le ocurría al asesino de ancianas de Santander, que se mostraba herido en su orgullo porque le habían señalado como psicópata, a pesar de que su propio comportamiento confirmaba una y otra vez la hipótesis de los médicos forenses. En este caso pasa lo mismo. Se enfada Peter Sutcliffe porque hay gente que duda de ese trastorno mental. Es muy difícil determinar cuando una persona sufre algo que no se puede ver, que no se puede medir. Tienen que ser los médicos los que tengan que tomar esa decisión, y para ellos era evidente que cuando empezó a repetir el mismo relato, pues podríamos estar, en efecto, ante una persona con un trastorno, si nos limitáramos a ese relato, a esa voz divina que dice que le guiaba hacia el crimen. Sin embargo, basta analizar el hecho criminológico para darse cuenta de que era una persona que sabía perfectamente ocultarse, que actuaba y luego pasaba tiempo sin actuar, que llevaba una vida completamente normal con su mujer, que trabajaba como camionero y que nunca levantó las sospechas de nadie, que pudo pasar una y otra vez por interrogatorios policiales sin delatarse, sin que ningún agente lo pudiera señalar como alguien extraño, como alguien violento, alguien capaz de cometer un crimen o alguien sencillamente que no estaba en sus cabales. Tan normal parecía que incluso llevando las botas que todo el mundo andaba buscando, esas botas que habían dejado una señal en una de las víctimas, que había dejado una huella en unas sábanas, esas mismas botas que la policía andaba buscando, las llevaba puestas, y era un tipo tan normal, tan afable, tan tranquilo, que a nadie se le ocurrió mirarle los pies. En fin, resulta demasiado conveniente, como te digo. Ya sabes que muchas veces cuando alguien está perdido, algún criminal está perdido, se juega la baza de la enfermedad mental, porque siempre es mejor estar en un centro de cuidados que estar en la cárcel. La cárcel siempre es dura. De hecho, el momento en el que él está en la cárcel, aunque es breve, le pasa factura, otro preso le raja la cara, y el futuro que le esperaba no era muy halagüeño. Es cierto que el hospital psiquiátrico tampoco es un hotel vacacional, pero sin duda es un lugar mucho más cómodo que la prisión. Con todo, como te contaba, el ambiente del hospital psiquiátrico terminó por afectarle tanto que si no era un enfermo mental, terminó por convertirse en uno, y al final acabó siendo una víctima de la pandemia. La historia del destripador de Yorkshire nos enseña muchas cosas. Una de ellas, que las mujeres son siempre mujeres, no me canso de repetirlo. Dejemos de llamar a los asesinos asesinos de prostitutas. Por un lado, discriminamos a las mujeres en función de a qué se dedican, y por otro lado nos da la falsa seguridad de que a nosotros no nos puede ocurrir. Y es falsa, efectivamente, porque el asesino siempre busca a alguien vulnerable, y si una mujer, sea o no prostituta, se pone a tiro a una hora determinada, en un lugar determinado, pues puede convertirse en la próxima víctima. Las prostitutas, la única ventaja que tienen para el asesino es que basta con darles un dinero para llevárselas a donde él quiera y hacer con ellas lo que desee, pero esto se puede producir de otra manera. Puede haber un ataque con violencia, como hemos visto, y cualquiera puede convertirse en víctima. Todas las víctimas valen lo mismo. Nos reafirma también en la enseñanza de que los asesinos no tienen una cara determinada. Peter Sutcliffe pasó totalmente inadvertido, fue interrogado una y otra vez, la policía estaba tras su pista, incluso llegó hasta él a través de ese billete de 5 libras. Es verdad que eran él y otros 3.000 los que podían haber recibido en la paga ese billete, pero hazte a la idea de que la policía no pudo detectar nada extraño en este hombre, que fue interrogado una y otra vez, con lo cual también nos lleva a otra enseñanza. Esto de que los que matan están locos, hay que mirarlo con mucha paciencia y con mucha tranquilidad. No nos podemos dejar llevar por la pasión y decir que cualquiera que comete un crimen está loco, teniendo en cuenta que además les estamos haciendo un favor. Primero, les hacemos daño a los que verdaderamente tienen enfermedades mentales y que nunca hacen daño a nadie, y por otro lado les hacemos el favor de hacerles no responsables de todo lo que han hecho, y aquí el concepto de responsabilidad es muy importante. El que mata es responsable de lo que hace, siempre toma la decisión que mejor le viene, y si este hombre mataba prostitutas es porque tenía una razón para ello. Es evidente que encontraba algún atractivo en el crimen.
Parece que las golpeaba fuertemente en la cabeza para asegurarse de que quedaban indefensas e inconscientes y luego las apuñalaba. Es posible que no solo para rematarlas, sino efectivamente, como algunos expertos señalaban, para hacer una especie de penetración metafórica, un sexo sin sexo. Por mi experiencia, y puedo estar equivocado, cuando un asesino niega vehementemente algo, hay que aferrarse a eso porque seguramente estamos cerca de la verdad. Una de las cosas que le molestaban mucho a Peter Sutcliffe es que se hablara de que era un depredador sexual, tal vez porque lo era. Si algo te debe quedar claro, es que el asesino nunca te va a ayudar, nunca va a ayudar a la investigación, nunca va a ofrecer nada si no va a recibir algo a cambio, y todo lo que nos cuenta normalmente coincide con un relato imaginario, con algo que él tiene en la cabeza y que piensa que puede quedar mejor sobre el papel, que puede dejarle mejor. En este caso, creía que hablar de una misión divina le liberaría de cualquier responsabilidad. Y cada asesino, como cada persona, tiene su mundo interior, sus preocupaciones, su vanidad. Ahí tenemos al asesino de ancianas de Santander, al que no le molestaba reconocer que se sentía atraído por las mujeres ancianas. Lo que le molestaba es que le señalaran como un psicópata. Eso sí que no lo consentía, quizá porque no entendía el término, quizá porque pensaba que lo estaban insultando. En cualquier caso, era contra eso contra lo que él se rebelaba. Sutcliffe se rebela contra la calificación de depredador sexual. A ti te toca sacar conclusiones, pero no olvides que mataba fundamentalmente trabajadoras del sexo. El sexo estaba muy presente, no puede ser una casualidad. Piensa también que con una experiencia sexual no culminada empieza todo, él mismo lo reconoce, yendo a esa prostituta y avergonzándose después de eso. Nos está explicando que tiene algún tipo de trauma o algún tipo de problema con esta relación entre un cliente y una prostituta. Tal vez te preguntes qué pasó con Sonia, con su esposa. Bien, permaneció junto a él hasta el año 1989, cuando por fin se separó de él. Se divorciaron en julio del año 1994. Barbara Jones, una periodista que la pudo entrevistar en varias ocasiones, la describió como la persona más irritante, extraña y fría que jamás había conocido. Tal vez por eso la eligió Peter, porque se parecía a su madre. El destripador llevaba una vida meticulosa, ordenada, tranquila, con su mujer, sin hacer grandes cosas, sin dedicarse a grandes placeres, pero por eso llevaba una doble vida. Cada vez que sentía la necesidad de estallar, iba a buscar a una mujer, la golpeaba y la apuñalaba, y eso le liberaba. Es posible que de esa manera huyera de esa vida tan rígida, de esas normas que primero su madre y luego su mujer imponían una y otra vez a su comportamiento. Pero no nos engañemos, Peter era sobre todo un malvado, una persona que decidía cuidar de sí mismo y de nadie más. Dijera lo que dijera, él era el que decidía salir a matar, y muchas chicas lo pagaron caro. Estoy seguro de que Peter Sutcliffe avisó largamente de que estaba sufriendo algún tipo de crisis, de que estaba saliendo a hacer algo que no debía, pero nadie lo quiso ver o nadie lo supo ver. Por eso es necesario revisar la historia del crimen para detectar estos comportamientos, pequeñas cosas que por sí solas no tienen importancia, pero que una detrás de la otra van dibujando a un personaje peligroso, insatisfecho, capaz de hacer cualquier cosa para buscar un estímulo que borre su vergüenza, que elimine la responsabilidad de quedar bien con la gente, de esforzarse para gustar, de estar a la altura de las peticiones sociales. Era sin duda Peter Sutcliffe un hombre averiado, pero eso no quiere decir que fuera un enfermo mental. Nada en su vida indicaba que tuviera ningún tipo de enfermedad mental. Solo después de la detención empezó a hablarse de este factor. Peter llegó a decir: «Todas están en mi cerebro, recordándome la clase de bestia que soy. Cuando pienso en ellas me doy cuenta del monstruo que hay en mí». Con estas palabras del asesino nos despedimos por hoy. Te recuerdo que puedes contactar conmigo en elsenordeloscrímenes@gmail.com y en Twitter @fpcaballero y @escrímenes. Ya sabes que te espero aquí, en este podcast que es el tuyo. Hasta el próximo programa.